Geeklog. Hola Geeklog. Hace poco publicamos uno de los videos sobre lo que necesitas saber de los vehículos eléctricos y uno de los comentarios tenía que ver con los términos que utilizamos comúnmente para referirnos a la tensión eléctrica que llega a nuestros hogares o pues bueno, el voltaje que tenemos en nuestros enchufes. ¿Es 110 o es 120 voltios? Dado que yo no soy ingeniero eléctrico ni nada parecido, ¿por qué no le preguntamos a alguien que sí sabe? Les presento a Víctor Cruz, que de hecho hace poco me ofreció colaboración, entonces me aproveché para buscar zanjar ya este dilema de una vez por todas. Víctor, presentate vos, ¿cómo estás? Muy bien, y usted, Manuel, más bien, bueno, gracias por invitarme bueno, y espero poder, digamos, aclarar las dudas que surjan ahora en la tarde de hoy. Bueno, yo de mi parte, para los que no me conocen, bueno, tengo años de ser técnico en electrónica, 25 años de que me gradué como técnico en electrónica y también del mismo tiempo trabajando en una empresa que se dedica a dar soporte a sistemas de telecomunicaciones. Básicamente, el campo de acción mío con la electricidad ha sido sistemas críticos de telecomunicaciones, baterías para radiobases celulares, centros de datos y sistemas de respaldo y climatización para centros de datos. Básicamente, por ahí andamos. Genial, genial. Así que usted tiene ya la potestad de hablar, digamos, de este tema, no como yo. Bueno, alguito hemos estudiado, sí. Ahora sí, entonces, ¿qué es todo esto de 110, 120, la confusión? A ver, ¿cómo está la cosa? Vean, Manuel y compañeros que nos escuchan, realmente eso es un tema de normas y estándares. Algo similar, para irnos a un ejemplo simple, es lo que sucede con los vehículos, ¿verdad? Hay países que conducen a la derecha, hay países que conducen a la izquierda. El decir cuál es correcto, pues sería entrar en un debate ideológico de cuál es primero o cuál es lo correcto. Con los voltajes, ¿qué sucedió? Bueno, que en algún momento Edison, hace más de 100 años, empezó a hacer un desarrollo de la electrificación masiva en la ciudad de Nueva York, y él empezó a usar 100 voltios en corriente directa, y fue la decisión que tomó Edison en ese momento. Posteriormente se dio cuenta que corriente directa no era lo más eficiente para electrificar las ciudades, entonces se migró a corriente alterna. Mucho aporte hubo ahí de Nikola Tesla y Westinghouse y otros científicos grandes que estuvieron. Bueno, resulta que como ya había una gran infraestructura eléctrica montada a 100 voltios hecha por Edison en corriente directa, no era tan fácil o económicamente no era tan rentable migrar a otro voltaje como el que estaba promoviendo Europa, específicamente los alemanes con Siemens y otras corporaciones grandes que querían que fuese 220 voltios. Entonces se creó una polarización de voltajes en el sentido de que los americanos, los norteamericanos, específicamente Estados Unidos, escogieron un voltaje 120 voltios y los europeos escogieron 220 voltios. Team 100 voltios y Team 220. Por ahí. Migramos de 100 que tenía Edison inicialmente a 120, que fue lo que se escogió en Estados Unidos, y como bueno, al ser Estados Unidos una unidad, pues se pudo difundir el estándar fácilmente. Europa, al ser múltiples países, pues surgieron países que escogieron 220, hubieron países que escogieron 230, y hubieron esas divisiones. Entonces hay 220 y 230, básicamente en Europa. ¿Ves? Y los norteamericanos siguieron con 120 voltios, que después por un tema de manejar los consumos más grandes, vamos a ver, las cargas que demandaban más potencia, a través de un transformador, un elemento que se llama transformador, le era más fácil a ellos tener 240 voltios y dividirlo en la mitad, 120, 120. ¿Ves? Entonces, bueno, esa es la historia, ¿verdad? De cómo surgió. Entonces, yo lo primero que le digo a los que nos escuchan es que cuando uno lee documentación de otros países o cuando lee o escucha foros tal vez de, no sé, personas muy instruidas en otras latitudes, no puede dar todo por cierto. Primero porque ellos provienen de una zona geográfica que tiene sus regulaciones, sus normas, y desde un punto de vista técnico, lo que ellos están diciendo es válido, pero para un mercado específico, no para el nuestro. Si hablamos directamente de Costa Rica, voy a compartir ahí la pantalla para mostrarles. Costa Rica tiene un marco regulatorio que está pues normado y publicado en la ARECEP. Cualquiera puede ingresar a la parte de ARECEP
puede buscar la parte de normativa eléctrica, está todo lo que es normativa técnica nacional. Ahí está publicado los estándares el nivel de tensión que debiéramos de recibir en nuestras casas o en nuestras industrias. Y bueno, y no solo está normado eso, o sea, tenemos un montón de reglamentos para calidad de combustibles, para calidad del agua, para voltaje a alta tensión, a media tensión, y en fin, o sea, realmente hay bastantes normas. Entonces, si queremos irnos a lo técnicamente correcto, pues resulta que Costa Rica decidió adoptar el estándar norteamericano, tener una copia del estándar ANSI, por lo cual el voltaje que nos llega a nuestras casas está especificado aquí en el artículo 26 de la normativa SUCOM, la cual pueden encontrar en la página web de la ARECEP. Vamos a dejar los links en la descripción para que puedan verlos. Es correcto. Entonces, ahí pueden ver que todo lo que sea voltaje de alimentación para cargas menores a 50 kVA, que son las casas, básicamente, y comerciales pequeños, es 120-240. Sin importar lo que uno escucha en la calle, ¿verdad? Hay personas, nuevamente, que se han capacitado muy bien, han recibido buena formación técnica de profesionales de otras latitudes y andan acarreando, vamos a ver, por decirlo así, pequeños errorcitos de concepto, como decir 110-220, por ejemplo, cuando el voltaje realmente es 120-240 a nivel residencial. Ajá. Dime. Y digamos, eso dice tensión nominal, ¿verdad? Nominal. ¿Eso qué significa? La tensión nominal es cuánto es el valor, digamos, que debiera de llegar. Como ideal. Ideal, sí. Okay. El 120-240 es el voltaje nominal. Pero la misma norma más adelante, ahora podemos buscar la tabla, estipula los porcentajes de variación que puede tener esa tensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aproximadamente es un 10% lo que está permitido que el voltaje suba o baje de su valor nominal. Okay. Eso quiere decir que si si por ejemplo en mi casa la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es el proveedor de energía eléctrica, si debiesen de llegar 120, puede ser o está permitido para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que a mí me lleguen más 12 voltios menos 12 voltios de 120, que es el 10%. Entonces el voltaje mío puede llegar perfectamente a 132 máximo o a 108 como mínimo, ¿verdad? Que es lo que la ARECEP le permite. Y en 240 la fluctuación pareciese que es mayor porque son 24 voltios, pero es el mismo 10%. Son hasta 264 o hasta 240 menos 24, que serían 216 voltios. Entonces, uno puede creer que es mayor la fluctuación de voltaje. Pues sí, en términos absolutos, pero en términos porcentuales es lo mismo. Es lo mismo, claro. Es lo mismo, sí. Y justamente, Manuel, eso es lo que permite que podamos importar, ahora que hacemos e-commerce y podemos traer cosas de China, de Europa o de Japón o de Corea, dispositivos que estén diseñados a trabajar a 110 voltios y trabajen bien a 120, o que estén diseñados a 115 y los pueda conectar en mi casa sin mayor problema, ¿verdad? Sí, porque esa era otra consulta que hacían, ¿verdad? Tengo este dispositivo y dice que sus especificaciones técnicas dicen que funciona a 110 voltios. ¿Y qué pasa si lo conecto a 120? ¿Explota o algo? Si no le pasa nada, siempre y cuando estemos dentro de esos rangos. Y ampliando un poquito más, el voltaje bajo no genera mayor problema. De hecho, un corte de energía eléctrica es un bajo voltaje. Entonces, todos los dispositivos electrónicos nuestros, televisores, computadoras o lo que sea, soportan que falle el fluido eléctrico, o como decimos en Costa Rica, que se vaya la luz, que falle el fluido eléctrico. Y eso, hacia abajo, no hay mayor problema. Un aumento mucho más de ese 10% sí puede causar problemas, puede causar que se dañe un equipo, ¿verdad? Okay. Entonces, terminar esta partecita nada más, para casas o comerciales, 120-240, y para industria, que son cargas mayores a 75 kVA, que es una medida de potencia equivalente a kilowatts, no es igual, pero es muy similar. Ya la tensión es diferente. Si ponemos a ver en una empresa, va a haber 120, pero ya no hay 240, sino que hay 208. Es un voltaje distinto. ¿Ves? Y las potencias más grandes son
277, 480. ¿Ves? Este tema del 120-208, vieras que no hay cómo explicarlo sin meter un poco en matemática, pero básicamente es para decirlo técnicamente correcto, es por un desfase que hay entre las dos señales de 120, que esos son como vectores, son dos señales periódicas ahí eléctricas. Como digo, hay que entrar un poco en matemática, pero bueno, en sistemas trifásicos en las empresas tenemos dos líneas que se llaman así, líneas o fases, y una línea de neutro. De hecho hay tres porque es trifásico. Sí, eso le iba a preguntar, como qué significaba trifásico para que quedara claro. Trifásico es que viene de tres fases, y voy a buscar un dibujito porque es la forma más fácil de mostrarlo, de un transformador en estrella. ¿Qué es lo que sucede? Que esos transformadores en estrella alimentan, digamos, tienen tres puntos, ¿ok? Que vendría siendo de este lado, donde está aquí mi mouse. Este transformador genera tres fases y un punto central de neutro. Hay tres bobinas o tres conexiones diferentes. Al final el transformador es un embobinado de cobre, en donde cada una de estas, la roja, la amarilla y la verde, tiene 120 voltios. Entonces, de B a N, de la línea C, por ejemplo, en este caso, perdón, a N hay 120 voltios. De la línea B, que es la azul, a N hay 120 voltios, y de la A N hay 120 voltios, y ahí es donde se conectan todos los tomacorrientes, luces y demás. Pero en los sistemas trifásicos como estos, de A a B, se mide 208. Ok. ¿Ves? Y eso es un tema matemático, no hay de otra. Esto forma un triángulo rectángulo, aquí se ve más fácilmente, perdón, un triángulo equilátero, que está aquí, que es el voltaje que, por ejemplo, mediría de A a B. Y resulta que la medición de A a B no es una sumatoria lineal de B más C, por el ángulo de desfase que hay ahí en medio. Entonces, un día podemos explicarlo con una frontalista y verlo más allá, pero... Eso estaría bonito, a mí me encanta, toda esa parte geek a mí me encanta, y para eso está el Geeklook, así que vamos a tener que hacer otra sesión explicando a detalle eso. Sí, en un sistema 240-120 es como, ¿qué es lo que hacen? Pues que esta bobina DC mide 120, mide 240 de lado a lado, el voltaje medido en BC es 240, pero la parten a la mitad, entonces sacan 120 más 120. Y ahí sí es una sumatoria lineal, porque aquí son dos vectores que van en dirección opuesta, con un ángulo de desfase de 180 grados. 180 grados para acá, digamos, aquí es 0, aquí estoy 180, ellos están en sentido opuesto, entonces las fuerzas se suman. Esto es pura física y son puros vectores. En cambio aquí yo tengo de mi eje central un vector con respecto a otro desfasado 120 grados, entonces la sumatoria ya no es lineal. Claro. ¿Ves? Pero para digámoslo así, la persona común y corriente, usuaria de servicios eléctricos, que no le interesa tanto esta parte algebraica, 120, 240 en casas, 120, 208 en las industrias, y potencias más grandes, eso serían estaciones de recarga, como las cargas rápidas que tiene CNPL en diferentes sitios, o el ICE. Esas ya no son monofásicas, esas son trifásicas. Sí, a 400 voltios. Y a 480. 480, perdón, aquí me devuelvo. Sería 480, 277 o 480. Eso sería la parte del voltaje, ¿verdad? Ajá. Sí. Y entonces sí, 240, entonces son dos fases de 120. Dos fases de 120. Ajá. En las casas o en los sistemas residenciales o comerciales ligeros, menores a 50, ajá, se suman de forma lineal porque hay un desfase de 180 grados en los vectores, van opuestos. Entonces yo puedo sumar esta fuerza más esta, 120 más 120 me da 240. Ajá. Pero en los trifásicos, como es un tema que viene de una estrella, entonces ya tenemos el triangulito. Cuando yo quiero sacar la sumatoria de estos dos vectores que van hacia abajo, en estos puntos no es la suma lineal. Entonces hay que hacer una matemática sencillita, es Pitágoras y seno y coseno, y sale. Y ahí es donde sale ese 208, 120. Sencillito me decía a mí también el profe de cálculo, qué dolor. Bueno, este es bien sencillito, sí.
No, buenísimo, eso está buenísimo. Y sí, definitivamente me encantaría ver esa matemática en una sesión ya así más profunda. Ok, Está ok. buenísimo. Un día la hacemos, sí. Y bueno, Manuel, yo creo que el otro tema que me habías hablado era lo de los tomas, ¿verdad? Sí, porque, bueno, en el video, digamos, anterior, yo mostraba el enchufe que tengo para el cargador de carga media que tengo acá en la casa. Es el típico enchufe de cocina que uno ve con los tres Ujú. pincitos, ¿verdad? Ese, si no me equivoco, ese tiene un código estándar que está basado en NEMA, ¿verdad? Exactamente. Pero el estándar de Estados Unidos en el que nos basamos, digamos, para Costa Rica oficialmente, define otro conector. Entonces, ¿cómo es la cosa ahí, Pues, digamos? pues más o menos, le explico. Nuevamente, el Ujú, estándar nuestro es el estándar americano. Y justamente la NEMA, así, NEMA, es la National Electrical Manufacturers, o sea, y es una asociación de estadounidenses, de ujú, fabricantes estadounidenses. Ellos, como asociación, definieron diferentes tipos de toma corriente. Ellos fueron los que definieron, qué sé yo, que el toma de dos pines, bueno, los dos pines van separados tantos centímetros o tantas pulgadas, que la laminita de metal tiene un grosor de tanto, que la aleación es tal, que el tamaño de este circulito es de un diámetro de tanto, y así ellos definieron todos los tomas dependiendo de la corriente y el voltaje que llegue a ese toma corriente, ¿ves? ujú, Entonces, Costa Rica adoptó, además de las normas para distribución de energía eléctrica de la ANSI, adoptó el código eléctrico gringo, el NEC, o ujú. el estadounidense. Entonces, estas normas NEMA son completamente atinentes y estos tomas son válidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los tomas están divididos, como le decía ahora, por voltajes y por corrientes. Entonces, por aquí abajo creo que hay una tabla. Vamos a ver, y si no, yo la tenía en otro lado, porque sí, aquí no hay una tabla completa. Aquí sí tengo un ejemplo de esa tabla en donde vienen tomas para 15 amperios, 20 amperios, 30, 50 y 60. Ujú, Y aquí vienen los voltajes. Entonces, por ejemplo, un toma de 125, 15 amperios vendría siendo un NEMA 1-15, por ejemplo. ujú. ¿Ves? Un toma de 125 voltios máximo, que realmente ahora me van a decir, bueno, pero Víctor dijo hace un rato Sí. 120, ¿y por qué aquí dice 125? Porque ese es el voltaje máximo al que prueban el toma corriente y lo que hacen es meterle un poquito más del voltaje nominal al momento de pruebas y lo certifican como un voltaje un poco mayor, nada más. También recordemos que hay una tolerancia hacia arriba que él debe soportar. Pero bueno, eso lo hicieron por tolerancia, no es que el voltaje sea 125 o 250, sigue siendo 120. Ok. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hace un ingeniero eléctrico? Y ahí es donde va una recomendación importante que le iba a hacer al final, pero la hago ahora. Todos estos diseños la hacen profesionales que estudian el código eléctrico, que estudian las normas y seleccionan el tomacorriente de forma adecuada y con un análisis técnico, dependiendo del cableado, la tubería, la distancia y el consumo, para escoger el correcto. Pero ¿qué es lo que hacen más o menos ellos? Pues bueno, ellos dicen, la carga, en este caso específico, de mi cargador para el vehículo eléctrico, el consumo máximo van a ser 15 amperios, entonces puedo usar un toma de 20. O el Ujú, consumo máximo va a ser 30, entonces puedo usar 30 o 50. Entonces, una vez que selecciono estos, digo, ok, ¿de cuánto es el voltaje? Entonces, si voy a 250, 30 amperios, tengo este toma, el NEMA 6-30, o podría tener el NEMA 6-50 si es más grande, pero también existen otros que tienen otras funcionalidades de seguridad que no se pueden soltar y que, vamos a ver, son otros diseños que han sido aprobados por otros ujú. fabricantes. Entonces ahí es donde vienen diferentes tipos de tomas en donde uno dice, mira, pero es que el mío es diferente. El mío es de 4 cables y el otro es de 3, o el otro, no sé, es de 4 polos y son diferentes. Bueno, el fabricante es el que toma esas previsiones en su diseño, y si un fabricante hace un cargador de un vehículo eléctrico, con un NEMA 14-30, quiere decir que ese cargador necesita los 4 cables que vendrían siendo las dos fases neutro-tierra y que consume 30 amperios y que este es el toma adecuado Ujú. para él. Y no quiere decir que un fabricante que utilice este toma, por ejemplo, el NEMA 6-30, haya hecho un error en su diseño, sino que él lo diseñó de esa forma. ¿Ves? Ok.
Que es lo mismo que sucede cuando nosotros conectamos, por ejemplo, un taladro, los que han conectado alguna vez un taladro o no sé, un televisor. Generalmente la gran mayoría de televisores utilizan un EMA 5, un EMA 1-15, que es un toma de 2 pines nada más, y así, sencillito. Y que después cojamos la secadora de pelo y digamos, mira, pero es que mi secadora trae pin de tierra y el tele no. Entonces, ¿qué es? ¿Que el que hizo el tele hizo un diseño malo? No, realmente ambos están buenos. Es un tema nada más de que el fabricante tomó sus previsiones de diseño en ese momento y dijo, este necesita 4, este necesita 3. Lo que sí nunca hay que hacer es modificar eso. Nunca hay que llegar y decir, mira, es que este fabricante me puso un toma, no, ese pin de tierra no sirve, cortémoslo, o es que este pin no cabe en el toma que yo consigo, lo raspo, o lo limo hasta que ingrese. Todas esas modificaciones, vieras que generan problemas. ¿Ves? Y un tema que siempre sale a la luz cuando hablamos de esto, que es la parte compleja, y voy a ver cómo lo digo para no hacer comercial a empresas, pero sucede que la gran mayoría de tomacorrientes que se consiguen en una ferretería son para uso sencillo, residencial. Cuando ya ingresamos en el mundo de los vehículos eléctricos, empezamos a migrar a un mundo más industrial o comercial. Entonces, mi recomendación es, no vayan a la ferretería a la vuelta de la casa, no vayan al depósito de materiales a buscar esto, porque les van a recomendar el clásico toma de cocina, que es lo que tienen para 220, que es lo que se ha venido vendiendo desde hace mucho, cuando las mismas cocinas americanas no usan esos tomas, sino que utilizan otros. Y busquemos un depósito, vamos a hacer un almacén especialista en materiales eléctricos, que yo podría citar varios, pero no sé si mejor sí o mejor no, dejémoslo así, mejor por aquello, en donde los van a asesorar con decirle, mira, es que sí, claro, yo tengo un toma NEMA 14-30 certificado UL a prueba de agua que resiste rayos ultravioletas y usted lo va a poner en su jardín o en su cochera. Entonces usted dice, mira, sí lo puedo poner en mi cochera que tiene un medio techo, solo un alero nada más, él puede recibir sol, puede recibir agua y yo voy a estar seguro operando ese cargador, cosa que no va a suceder a pesar de que se hace con un toma de cocina que lo ponen en un lugar abierto, cerca de un jardín, cerca donde hay agua, y es un riesgo para las personas, ¿verdad? Y las personas cortan el cable de su cargador, modifican el enchufe para que calce en el toma, cuando yo no debiera modificar el enchufe que trae el cargador. Yo tengo que poner mi toma acorde al enchufe, porque ya hay ingeniería de por medio, ya hay un diseño de un fabricante. Excelente, excelente. Entonces estoy mal con el conector de cocina que tengo ahí en el garaje de mi casa. No es lo mejor, para decirlo así de una forma bonita, no es lo mejor, ¿verdad? No, lo más adecuado, Manuel, es, como le decía, haber tomado el que viene originalmente del fabricante y haber dejado ese. Me imagino que usted lo modificó de alguna forma. No, el cargador que tengo es de Elco, y Elco lo diseñó de esa manera, con ese tipo de conector. Pero no sé si más bien del lado de la casa el conector debería ser diferente, digamos, un conector más a prueba, digamos, de intemperie, puesto que está, digamos, afuera en el garaje. Exactamente. Ahí va lo que yo decía hace un momento. Si un fabricante hace su diseño pensando, obviamente él tiene que acatar normas, y hay normas de seguridad. Sobre todo los equipos americanos tienen normas UL. Me imagino que han visto el signito de UL, y si no les voy a mostrar una foto para que lo vean. Esa certificación UL lo que hace es garantizar la seguridad de los usuarios de dispositivos eléctricos, ¿verdad? Esa es la razón de ser de esa norma. No es una norma de calidad, no indica que es bueno, tampoco indica que es malo, nada más es que el dispositivo en operaciones normales es seguro para los usuarios y seguro para el edificio. Entonces, un fabricante toma todas sus previsiones, él dice, yo voy a buscar yo no quiero, una empresa como Elco, que son muy serios, no van a decir, yo no quiero que un cargador mío alce fuego y después yo salir en un periódico amarillista diciendo, cargador de empresa costarricense quema barrio entero por X motivo, ¿verdad? Entonces, si ellos lo hicieron así, funciona. Yo lo que recalco es, no podemos llegar y el que el fabricante nos mandó, cortarlo, cambiarlo, adaptarlo, o sobre todo coger y limar o modificar los pines o meter un alicate y doblarlo para que entre. Sí, por ejemplo, ese Elco, el conector, si no me equivoco, es el 1050, NEMA 1050.
Ajá. pero sí he visto, como dice usted, otros conectores, normalmente digamos que mandan a traer a Amazon o así, que Ajá. viene conector 1450, que es el que trae 4 pines, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que no está bien es agarrar como una especie de adaptador o Exactamente. cortar el cable y decir paso de 4 pines a 3 pines. Ahí es Exactamente. donde hay un problema. Exactamente. Y yo lo Pero, digo, ujú, ajá. se lo he dicho así a mis estudiantes, porque yo doy clases también, Mm, de electrónica. Un fabricante no va a poner un pin extra que no se requiera. Un fabricante no va a poner un cable extra que no se necesite. Un fabricante que produzca, no sé, 1000 unidades al mes, hablando un número, y que se pueda ahorrar $1 por cada unidad, se está ahorrando $1000 al mes, o medio dólar ujú. son 500. O sea, si un pin viene, si un cableado está, si algo está, es porque se requiere. Tiene su Claro, razón de estar ahí. Uh-huh. claro, claro, tiene sentido. Pero entonces Uh-huh. en esa misma línea, yo sí podría hacer un adaptador para el conector de Elco del NEMA 1050 al NEMA 1450 y ahí no Es habría correcto. problema. Es correcto. Y más aún, lo recomiendo todavía más, los venden Ujú. hechos. Y entonces usted puede buscar los adaptadores de uno a otro. ¿Por Ajá. qué? Porque uno de forma, vamos a ver, y que no suene despectivo, pero es como lo digo más simple, es de forma artesanal, porque Ah, sí. uno no es una fábrica, uno no es una industria, puede buscar el enchufe, buscar el cable, con el mayor esfuerzo, usted puede llegar y cortarlo lo más bonito que pueda y todo, pero no va a ser igual a una fábrica que tenga maquinaria especializada en hacer eso y que Ujú, sobre todo tengan un proceso de control de calidad donde al final del proceso dicen, sí, este tornillo quedó lo suficientemente apretado, la temperatura es la correcta, no hay sobrecalentamiento y todo ujú. está bien. Entonces, ¿que en la calle lo hacen? Sí, en la calle lo hacen. Esos son, vamos a ver, no sé, una cultura adquirida por el gremio de electricistas, del cual yo formo parte de alguna forma, pero son cosas que poco a poco se han tratado de ir profesionalizando. Sí, estas son las preguntas que tenía. No, Manuel, muchas gracias más bien por el tiempo y con mucho gusto en cualquier, digamos, otra ayuda que usted considere o más adelante, tal vez podamos conversar de algún otro tema. Claro, no, buenísimo, buenísimo. Y no, de nuevo, muchísimas gracias por participar en el Geeklock. Y de fijo, lo vamos a estar viendo muchísimo aquí en el canal porque le voy a estar atacando así con preguntas y cosas. Porque sí, me parece excelente y sus aportes me parecen muy buenos y lo necesitamos en el sentido de que, como yo les decía y lo he dicho en varios videos, yo no soy especialista. Yo puedo decir de lo que he leído y lo que he aprendido, pero eso no tiene un peso porque yo realmente no estudié eso. Pero Claro. personas, digamos, como usted y muchos otros profesionales en sus distintos campos, tienen el conocimiento y gustan compartirlo. Entonces eso es muy bueno y para eso también está el Geek Club, ¿verdad? Bueno, y hay que ir aprendiendo. Yo algo que le comento a todos y a los que sigan el canal, nosotros estamos viviendo una época de fenómenos disruptivos, es la palabra correcta. Ujú, Y como fenómeno disruptivo podemos encasillar, o la definición es todo aquello que cambia la sociedad de una forma acelerada y cambia la forma en que la sociedad se desenvuelve, ¿verdad? La telefonía celular es un claro ejemplo de eso y la vivimos no hace poco. Yo todavía en mi época de joven tenía que hacer filas para llamar a un teléfono público, era casi nadie los usa. Entonces, en la parte vehicular estamos viviendo el fenómeno disruptivo, creo yo, de dejar los combustibles fósiles a migrar a nuevas tecnologías. Que por ahí dicen que litio, que por ahí dicen que hidrógeno, pero bueno, el tema es que estamos dejando la parte de combustibles fósiles para migrar a la parte eléctrica como fuente ujú. principal de energía hacia el motor, hacia las ruedas, ¿verdad? Porque al final el hidrógeno genera electricidad. Entonces, todo conlleva que haya un mayor, creo yo, aprendizaje, deberíamos de tener un mayor aprendizaje de todo lo relacionado con los campos eléctricos, ¿verdad? Porque va a ser cada vez más inmerso en nuestra cotidianidad. De nuevo, súper agradecido con Víctor por toda la información que nos dio. Y bueno, como siempre, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Chao. Geek Log.